Saludos, vamos a intentar hacer un poco de luz en la formación que proviene de la Fundación Laboral de la Construcción, Fundación Laboral de Metal, y que es formación que se realiza para aquellas personas, aquellos trabajadores que tienen que entrar en obras de construcción. Hacemos este vídeo para que también así podamos resolver algunas cuestiones que nos habéis ido planteando, porque sí que es verdad que hay modificaciones a menudo sobre este tipo de formación y además ciertamente la dificultad para a veces poder decirle a una persona si esa formación es correcta o no es correcta, pues claro, ahí genera pues dudas por vuestra parte. Me voy a minimizar y me pongo aquí a un ladito y en principio así iremos refrescando algunas cosas. Por ejemplo, aquí ya veis que en el punto 171, que se corresponde con la asignatura de formación, información, hay una parte pues que habla de formación y aquí justamente hablamos de la formación en el sector construcción. Si bajáis un poco más abajo, veréis que en el documento de más información, pues aquí tenéis para poderos desplegar el BOE con la última publicación del convenio y bueno, en este convenio se recoge sobre todo que la formación de la Fundación Laboral de la Construcción tiene sobre todo dos grandes grupos, no sé si decirle fases, donde la primera sería el aula permanente y la segunda, segundo ciclo, donde se hace formación, pues se imparte formación por puestos de trabajo o oficios. Este primer ciclo, aunque en un primer momento era absolutamente obligatorio, pues ya en estos últimos años, pues no ha sido, no recuerdo la fecha, ya no tiene ese carácter, ya que se considera, y está publicado en el BOE, que este primer ciclo de aula permanente, pues está dentro del segundo ciclo. Por tanto, aunque no se indica que no se debe hacer esta formación, sí que se considera que está dentro del segundo ciclo y por tanto, pues sería el mismo contenido. Aparte de estas 8 horas, esto serían 8 horas, como dice un poquito más abajo, aquí ya nos indica que son 8 horas, pues estas 8 horas estarían dentro de las 20 horas dedicadas al trabajo que se hace por oficios, a la impartición de la formación por oficios. Recordemos también en los apuntes os viene que hay formación también, por ejemplo, para directivos de 10 horas, formación para responsables de obra, formación para mandos intermedios, para delegados, para administrativos. En principio son todas formaciones que son imprescindibles para aquellas personas que entran, como decíamos, en obra y que, bueno, pueden ser del sector construcción, pero también de otros sectores, carpintería, de cualquier sector, pero que entrara en una obra de construcción. Se entiende que estas personas que están entrando en esta obra, pues deben conocer al menos los contenidos mínimos que se fijan en estas formaciones. Eso no quiere decir que no se pueda hacer más horas de formación para estos trabajadores. Justamente, muchas empresas vieron, fijaos que esto salió en 2007, ¿no? Y cuando se hacía formación en 2007 o en 2008 de 20 horas, pues claro, esta gente en teoría no tendría que haber hecho más formación por esta vía hasta casi este año. Pero sí que es verdad que si lo mirábamos desde el punto de vista de la ley de prevención, la formación debe ser continua, debe tener ese carácter que se va adaptando a los cambios que se producen en su entorno de trabajo. Y yo diría también que no recuerdo, aunque no lo diga la normativa exactamente, ¿no? Y por tanto, bueno, pues si hay cosas que van cambiando en el sector o en las obras, pues es lógico que se forme a los trabajadores, aunque no sea a lo mejor desde este punto de vista, sino desde un punto de vista más amplio de la ley de prevención de riesgos. En este camino que se ha ido siguiendo, pues ha habido cosas que podemos ver, por ejemplo, también en los apuntes, que han acabado haciendo un poquito más lógicas las cosas, porque, por ejemplo, al principio no existía esta tabla que tenéis en los apuntes, donde hay convalidaciones, y, por ejemplo, pues claro, podríamos considerar que un técnico de prevención que ha hecho pues sus horas, y muchas, ¿no?, de formación en prevención, pues tenía que hacer, por ejemplo, las 8 horas. Y bueno, ya veis aquí que en la formación de nivel superior, pues tiene estas convalidaciones, la de nivel intermedio, todas estas que veis aquí abajo, y, por ejemplo, donde hay a veces más problemas es la formación básica de 50 horas anterior al convenio o la formación de 60 horas. También nos hemos encontrado que a veces se cuenta las horas por volumen, ¿no? Y también tiene que ser las 60 horas que
se refieren a este tipo de formación en el sector construcción, en las obras, y por tanto es muy probable que algunos de vosotros que estáis en aspectos vinculados a la coordinación tengáis en algún momento alguna duda sobre títulos que habéis visto, pues, 2010, 2008, donde no estáis seguros que eso sea, pues, la formación adecuada. Yo creo que es muy conveniente, aquí hay un par de webs que había preparado, poder consultar, pues, esta, por ejemplo, la fundacionlaboral.org, donde hay incluso formación por cada comunidad, pero también nos vamos encontrando, pues, detalles sobre cursos que se prevén, y sobre, por ejemplo, algunas consignas sobre la tarjeta profesional de la construcción. También, esta otra web, también encuentro que es una web que está muy completa y que puede ser de mucha utilidad para todos vosotros, por el hecho de que a veces, bueno, tenemos dudas sobre, por ejemplo, esos títulos, y aquí vemos las entidades que por ejemplo, históricamente tenían capacidad para emitir esta formación. Esto nos puede dar algunas pistas sobre la autenticidad de ese título. Tampoco digo que haya títulos que no sean auténticos, pero sí que es verdad que a veces, pues, se puede programar una formación de 60 horas y no ser esta formación, o de 70 y parecerte que por volumen puede ser esta, pero es diferente, ¿no? Y aquí también vemos, pues, el registro actual de entidades, el registro de entidades que tienen la formación suspendida o que la tienen retirada, ¿no? Y entonces esta consulta puede ser útil, incluso si vamos dentro, pues podemos ver por comunidades, por entidad, etcétera, ¿no? También hay más informaciones en esta web. Yo creo que es muy útil también para el prevencionista en su trabajo habitual, porque realmente te da algunas indicaciones que son básicas para poder, pues, bueno, manejarnos diariamente. Es verdad que a veces cuesta un poco aconsejar en situaciones muy precisas lo que tiene que hacer un trabajador. Fijémonos que, por ejemplo, las 20 horas tienen que ser por cada actividad que hace. Y a veces te puedes encontrar un trabajador, pues, que sea encofrador, paveta, y además te haga, yo qué sé, mantenimiento. Bueno, diversas acciones, que ya sabéis que en los cursos de 20 horas, pues 14 horas son comunes, pero cada una de las actividades adicionales requieren de esas 6 horas. Podréis ver en estas webs que os he dicho, pues, listados, incluso de cursos, pero también, aunque no estén en esos listados, si viéramos alguna actividad que se realiza dentro de una obra que no forma parte de esos listados, sería necesario, pues, programar esa actividad. Para aprovechar un poco, ya que estamos hablando de esto, voy a concretar también alguna pregunta que me habéis hecho. Por ejemplo, alguien me reitera, pero no es obligatorio hacer las 8 horas. Claro, me lo decían porque algún alumno pues estaba ya trabajando en esto y se ve que a su empresa les pedían estas 8 horas. Puede ser que pase esto, ¿eh? Es verdad que ante esa petición, si es por cumplimiento de la ley, pues se podría pues proporcionar a quien nos lo pide el BOE, donde dice que estas 8 horas están dentro de las 20, pero podría ser que alguna empresa requiriera también que esas 8 se hicieran igualmente. Podría pasar. Alguno me decía, ¿puedo yo mismo impartir la formación de la TPC? Pues sí, sí que puedes, pero claro, tienes que hacerlo dentro del marco de un servicio de prevención. Antes las entidades eran no solo servicios de prevención, sino normalmente pues entidades de formación, pero supongo que a través de alguna disposición que apareció en 2012 de la Ley Ómnibus, donde indicaba que la formación del artículo 19 y 20, a que hace referencia a la formación específica, estaba reservada a los servicios de prevención o incluso también a los técnicos, pero que estaban en la propia empresa, pues solo esas dos figuras son las dos figuras que tendrían la capacidad para impartir este tipo de formación. Y esta formación de 20 horas, fijaos que es específica y eso se enmarca bastante en este artículo 19, ¿no? Algún otro me preguntaba, pues, por tanto, la respuesta a compañeros que debe estar dentro de un servicio de prevención o debe hablar con este servicio de prevención para poder ser impartidor de este tipo de formación. Y este servicio de prevención además tiene que estar dado de alta como servicio homologado a la Fundación Laboral. Aquí también uno me pregunta si un autónomo tiene que hacer esta formación o no. Bueno, en principio la tendría que hacer si entran obras, no deja de ser un trabajador, aunque se considera incluso empresario, está trabajando, empresarios también trabajan in situ, pero un autónomo como mínimo para poder estar trabajando en este sector, un apto
médico pues sería más que recomendable, pero ya no sería ni discutible que este trabajador pues tuviera a su disposición los riesgos que comparecen en su puesto de trabajo y que también provoca él, tanto los que son por su parte como los que son del entorno y de las otras empresas. Por tanto, que está abocado a la coordinación empresarial es un hecho, y en tanto que esto, la formación e información es imprescindible. Por tanto, la formación del convenio pues es ineludible por parte de este autónomo. Algún otro me pedía, y casi ya para acabar, aunque seguro que provocaré alguna pregunta más, si esta formación es definitiva. Y bueno, hubiera podido decir que sí, pero hubiera podido decir que sí, sobre todo al principio, porque sí que fijaba el convenio 8 horas más 20, y esto pues no decía cuándo había que volverlo a hacer. También decir que esto es definitivo le cuesta un poco, porque evidentemente al mismo tiempo que hay formación de convenio, coexiste la formación de la ley de prevención. Por tanto, definitiva hasta ciertos meses sí, pero después ya ha habido pues una disposición que obliga a que los trabajadores que han hecho formación de este tipo específica, pues al cabo de 3 años deban hacer una formación de reciclaje de 4 horas. Es muy reciente todo esto, incluso a nivel legal te encuentras que la Fundación Laboral debe especificar qué temario es el que se debe impartir en este tipo de formación de reciclaje, pero ya es una disposición con cumplimiento y por tanto pues va a ser seguramente lo que va a llevar estos próximos meses a muchos de vosotros a trabajar o incluso a analizar pues qué formaciones deben hacer algunas empresas, ¿no? Bueno, no sé si he sido exhaustivo con las preguntas que me habéis hecho, casi yo creo que todas, no veo ninguna más que me quede, pero ya sabéis que podemos hacer otro contacto de este tipo y continuar hablando. Pues nada, encantado y nos vemos.